Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dejen quito el eco, siempre se me olvida en el primer video. Este es Ruiz Salgado, este es el santuario en vivo, el noticiero por internet más visto de México, basado evidentemente en el santuario.org, el blog más leído de este país. Iniciamos con una pequeñísima encuesta, como que nos leyeron la mente de alguna forma, y es que pues nadie puede ser tan idiota, ni siquiera los mismos priistas que saben perfectamente que fue una elección pues solamente simulada. Se realiza una encuesta para medir aceptación de la elección presidencial. Usuarios de Twitter reportan haber recibido llamadas de una supuesta encuestadora ciudadana, las mismas narcoempresas del PRI que se dedicaron a hacer publicidad por teléfono. Es una suposición porque pues se descubrió que fueron finalmente ellos usando bases de datos no robadas sino negociadas con el gobierno federal para preguntar su opinión sobre la elección presidencial. La pseudoencuesta telefónica ocurre 2 días precisamente antes de que Andrés Manuel López Obrador, a quien ya le dio la espalda el PRD, defina las acciones, y digo ya le dio la espalda el PRD porque todos los partidos en este momento ya asumen el fraude. El movimiento progresista como tal ya no tiene nada que ver con los partidos, sino con la gente que está en resistencia contra el fraude. Los corruptos partidos políticos, como siempre, ya no cuentan de ningún motivo. Insisto, a 2 días de que el Movimiento de Regeneración Nacional este domingo 9 de septiembre, en un mitin del Zócalo, a las 11 de la mañana, se defina cuál será el camino que él propone para la desobediencia civil. Bonita pentontada, ahora están llamando por teléfono para que respondas en encuesta. ¿Qué te pareció la elección para presidente? Buena, mala, ahora ya para qué, dijo en la red social tuitera @mard. Les dije, ahora ya para qué, a la ciudadanía no nos hacen caso y qué pérdida de tiempo, pues es que ahora tienen que ver si nos tragamos su fraude o no. Cabe señalar que el investigador John Ackerman publicó recientemente en la revista Proceso que solo el 37% de los mexicanos creen las elecciones presidenciales, que las elecciones presidenciales fueron limpias. Hay que recordar que esta encuesta no fue de John Ackerman, la encuesta fue de Covarrubias, una empresa pagada por el PRI. Una misma empresa financiada por el fraude electoral confirma que ni menos, muchísimo menos de la mitad de la población cree que fue una elección. Hasta los más priistas, hasta los más ignorantes priistas saben que fue fraude. La típica ridiculez con la que salen es, pues es que todos hacen trampa. Ah, entonces es muy lógico. Si todos hacen trampa, pues vamos a permitir que el más tramposo gane. Hay que ser pendejos y hay que ser priistas para entender semejante razonamiento tan absurdo. Diversas evidencias de compra de voto y rebase de topes de campaña por parte de Enrique Peña Nieto han causado un fuerte repudio a nivel nacional, no nada más contra el ex candidato presidencial priista, sino con el corrupto, ilegal y falso Instituto Fraude Electoral, así como evidentemente otras narcoinstituciones como la FEPADE, el TRIFE y el que se supone que debería, bueno, el código finalmente, el COFIPE, que no se siguió en absoluto. Por otro lado, bueno, está publicado en el Santuario un análisis del artículo de Apple castigando a Samsung por qué debe de importarnos y cuál es su relación en México. Hay que recordar que este par de compañías tienen un pleito ya un poco añejo con respecto a su tecnología, uno demandando a otro, el otro entregándole camiones enteros con monedas de centavo, y el pleito sigue durísimo. Nuestro compañero Neo XKY0, Exquisero, podríamos llamarlo, no sé si está correcto, nos publica la razón de por qué esto es trascendente. Humor esencial, taxonomía de los antipejes.
Post publicado originalmente en 2006, sin embargo, sigue aplicando perfectamente para entender hoy el odio irracional de algunos pendejos contra el tal López Hablador. Un resultado inesperado, no por ello menos interesante de andar metido en esto de la política chacotera en el ciberespacio, ha sido poder conocer diversos especímenes de la fauna en nuestro país. Estos bichos raros, que por lo general son de índole violento, actúan de muy diversas maneras. Quizá lo único que tienen en común es su odio sin sentido, crónico, irracional contra López Obrador, aunque no sepan ni quién es. Por ello, aunque globalmente a veces se les llama facíficos, fecalistas, antipejes, generalmente se les llama, bueno, ahora yo creo que les podemos llamar simple y sencillamente televisos, desinformados o corruptos. No existe ninguna clasificación oficial para dichas sabandijas. En ánimo de contribuir al avance del científico de México, hacemos la propuesta de elaborar una taxonomía que no necesariamente podríamos llamarlos ahora antipejes, sino antifraudes. Los pendejos que son capaces de decir: ay, ya no estés molestando, ay, ya ponte a trabajar y no protestes, sí, porque trabajar sin protestar nos ha servido muchísimo, muchísimo en 191 años apenas que tenemos de ser una nación independiente, y que trabajar sin protestar no nos ha servido para una chingada. La palabra taxonomía proviene del griego taxis, ordenamiento, y nomos, norma, o regla, es decir, la ciencia de la clasificación sobre los seres vivos en taxones, que describen jerárquicamente las relaciones de parentesco y similitud entre organismos. En una primera aproximación a esta taxonomía, podemos agrupar a las diversas especies en subespecies de antifraudes, dentro del orden de los primates e incluso dentro de la familia de los homínidos. Homínidos menores, claramente. No obstante, hasta ahí llega el parentesco con el ser humano. Mientras los seres pensantes pertenecemos a la familia del Homo sapiens, estas patéticas criaturas corruptas, por causas aún desconocidas, seguramente es responsabilidad de la televisión, experimentaron un proceso de devolución, o evolución inversa, o involución, merced al cual hoy por hoy presentan una inhibición de parte sobre todo del sapiens, y permiten que los huayderritos y todos sus parientes sean los que hagan todo el pensamiento por ellos. Una hipertrofia de un rasgo característico en ellos es el llamado fecalis, es decir, tienen como rasgo distintivo la presencia de materia fecal en el cerebro. La explicación taxonómica es muy clara. Está esto publicado originalmente en blog de izquierda y redifundido, adaptado un poco durante la transmisión en vivo, sobre la gente que se niega a pensar y que sigue pensando las idioteces y repitiendo como taravilla las imbeciladas de 88.9 Noticias, de 88.1 Radio Red, de Canal 2 de Televisa, de Canal 7 de Azteca, de Canal 13 de Azteca, de Canal 40 de Azteca, de Milenio, de Reforma, de la mayoría de MBS que no son Aristegui. Todos estos señores cuya labor es desinformar y evitar que la gente piense. Regreso en 55 segundos. Bueno, no vamos a darle lectura a algunos otros temas. Conflictos armados entre las causas de analfabetismo, pues es más que evidente. CEP le sube el sueldo a la Gordillo. Así que nos sirve tanto esta vieja imbécil. De 23,000 que le regalan por no hacer nada, ahora le regalan 31,000, además de los millones que recibe por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores del Baester Gordillo. Increíble, increíble. Y todavía se atreven a decir que no domina la CEP, la gorda esta asquerosa. Apple castiga a Samsung, como veíamos en el primer texto. El pago por horas, lo mejor de la reforma laboral, dice un especialista. No estoy de acuerdo, pero bueno, habrá que leer su opinión. El Scotiagate fue por un error de algoritmos. Háganme el pinche favor. Se le entregan 50 millones a un escuincle priista de Chihuahua por error de algoritmos. Oye, pues qué padre. Seguramente también los 8,000 millones que desvió Luis Videgaray fueron por error de algoritmos. Y el hecho de que haya falsificado el gordo asqueroso del gobierno del Banco de México
a falsificar los documentos para proteger el fraude, seguramente también es un error de algoritmo. Increíble, verdaderamente increíble. Debate sobre, hay un video sobre el conflicto de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México con Carmen Aristegui. Yo sigo pidiendo no cordura, sino prioridades. Existen muchísimas más razones para protestar que lo que pase en el CCH o en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Habrá tiempo para luchar contra lo que pueda pasar en la UNAM o en esta nueva universidad. La primera prioridad y la que va a asesinar a cientos de miles de mexicanos si no hacemos algo. ¿Qué satisfacción podemos tener en que se elimine una imposición en el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México si el costo es ser egoístas y no apoyar el movimiento antiimposición? ¿Nos va a saber a sangre? Perdónenme, pero ahorita es momento de todos hacernos uno contra el asesino principal que nos pretende gobernar. Otro de los legados del PAN y su querida amiga Elba. Comentario de Neo. No, pues qué chido. Con eso de que un pueblo ignorante si un pueblo no se defiende. Casanova Cardiei, del Instituto de Investigadores sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, afirmó que hay en México casi 6 millones de analfabetos y que son más que hace 10 años. Esto lo vamos a seguir revisando en el próximo video, donde se confirma que efectivamente la labor de Fox y de Calderón fue sobre todo crear más analfabetas de lo que había antes. ¿Para qué? Pues para poder someter a la gente como pretenden someternos con este fraude electoral. Yo regreso en 55 segundos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y salud. La pseudoencuesta telefónica ocurre 2 días precisamente antes de que Andrés Manuel López Obrador, a quien ya le dio la espalda el PRD, defina las acciones, y digo ya le dio la espalda el PRD porque todos los partidos en este momento ya asumen el fraude. El movimiento pro que se dedicaron a hacer publicidad por teléfono es una suposición, porque pues se descubrió que fueron finalmente ellos usando bases de datos no robadas sino negociadas con el gobierno federal para preguntar su opinión sobre la elección presidencial. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dejen quito el eco, siempre se me olvida en el primer video. Este es Ruiz Salgado, este es el Santuario en vivo, el noticiero por internet más visto de México, basado evidentemente en el santuario.org, el blog más leído de este país. Iniciamos con una pequeñísima encuesta, como que nos leyeron la mente de alguna forma, y es que pues nadie puede ser tan idiota, ni siquiera los mismos priistas, que saben perfectamente que fue una elección pues solamente simulada. Se realiza una encuesta para medir aceptación de la elección presidencial. Usuarios de Twitter reportan haber recibido llamadas de una supuesta encuestadora ciudadana, las mismas narcoempresas del PRI